Buenas noches. Mi nombre es Gabriel. Trabajo como técnico de sonido para una productora de podcast en Ciudad de México. Mi especialidad es capturar sonidos ambiente para documentales y programas sobre fenómenos paranormales. Siempre me consideré un escéptico, un racionalista que buscaba explicaciones lógicas detrás de los supuestos eventos sobrenaturales que investigábamos. Eso cambió hace exactamente 6 semanas. Todo comenzó cuando mi jefe me asignó un proyecto especial. Un podcast sobre sonidos inexplicables grabados en sitios supuestamente embrujados de México. Yo debía visitar 5 ubicaciones, capturar muestras de audio y analizarlas para buscar anomalías. Mi primera parada fue un antiguo sanatorio para tuberculosos en Tlalpan, abandonado desde los años 60. El lugar tenía la reputación de estar plagado de actividad paranormal, voces, llantos, aparición. Llegué al atardecer equipado con mis mejores micrófonos, grabadoras de alta sensibilidad y un detector de frecuencias electromagnéticas, más para complacer a los productores que por convicción propia. El edificio era imponente. 3 pisos de arquitectura art deco en avanzado estado de deterioro. Ventanas rotas, paredes descascaradas, la naturaleza reclamando lentamente la estructura. Instalé mi equipo en lo que había sido la sala principal de pacientes. Coloqué micrófonos direccionales en diferentes puntos y programé las grabadoras para sesiones de 1 hora. Mi plan era dejar todo funcionando mientras exploraba otras zonas del edificio. Las primeras 2 horas transcurrieron sin incidentes. Los sonidos captados eran los esperables en un edificio abandonado. Crujidos estructurales, el viento colándose por las ventanas rotas, pequeños animales moviéndose en la sombra. Alrededor de las 9 de la noche, decidí instalar el último set de micrófonos en el 3er piso, donde habían estado las habitaciones de aislamiento para los casos más graves. Fue allí donde todo cambió. Mientras ajustaba un micrófono en el pasillo, mi detector de EMF comenzó a mostrar lecturas erráticas. Simultáneamente, sentí un cambio en la presión del aire, como cuando se cierra una puerta pesada en una habitación pequeña. Y entonces lo escuché. Un sonido bajo, casi al límite de la audición humana. Un zumbido constante que parecía vibrar no solo en mis oídos, sino dentro de mi pecho. Conecté unos auriculares a mi grabadora para analizar mejor el sonido. Lo que escuché me dejó paralizado. Era una frecuencia constante, alrededor de 18 Hz, lo que los acústicos llaman infrasonido. Frecuencias tan bajas que más que oírse, se sienten. Pero había algo más. Superpuestos a esa frecuencia base había patrones que recordaban vagamente a voces humanas, distorsionadas y ralentizadas, como si alguien hablara a través de un medio denso y viscoso. Mi curiosidad científica superó mi creciente inquietud. Ajusté mis equipos para capturar mejor aquellas anomalías acústicas y moví uno de los micrófonos hacia el extremo del pasillo, donde el sonido parecía más intenso. Fue entonces cuando noté algo extraño en mis auriculares. Un patrón rítmico que no había estado allí antes. Un pulso regular, tum-tum. Me quité los auriculares, confundido. El sonido desapareció. Me los volví a poner. El sonido regresó, más fuerte. Con un escalofrío, reconocí el patrón. Era un latido cardíaco, pero no era el mío. Mi corazón latía aceleradamente por el nerviosismo, mientras que este otro ritmo era lento, deliberado, como el de alguien en profundo reposo. Revisé las conexiones, pensando en alguna interferencia. Todo estaba en orden. Cambié los auriculares por otros de respaldo. El sonido persistió. Decidí seguirlo hasta su origen. Me moví lentamente por el pasillo, el latido aumentando en volumen a medida que me acercaba a la última habitación. La puerta estaba entreabierta, mostrando una habitación pequeña con una cama de hierro oxidada como único mobiliario. Al entrar, el latido se hizo ensordecedor en mis oídos, y junto a él, las voces distorsionadas comenzaron a aclararse. No eran una, sino decenas de voces superpuestas, hablando en susurros, algunas en español, otras en lenguas que no reconocí. Coloqué mi grabadora en el centro de la habitación y retrocedí hasta el umbral. El miedo comenzaba a superar mi curiosidad científica. Algo estaba fundamentalmente mal en aquella habitación. Mientras contemplaba la posibilidad de recoger mis equipos y salir de allí, sentí un cambio en el ambiente. La temperatura descendió bruscamente. Mi respiración se volvió visible en forma de bajo, y el latido en mis auriculares cambió su ritmo, acelerándose. Tum 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 tum. Con horror,
Me di cuenta de que ahora coincidía exactamente con los latidos de mi propio corazón, como si algo hubiera sincronizado su ritmo con el mío. Instintivamente me quité los auriculares. El silencio debería haber sido un alivio, pero no lo fue, porque aún sin ellos, seguía escuchando el latido. Y ya no venía de los auriculares, venía de las paredes. Toda la habitación pulsaba sutilmente con mi ritmo cardíaco. Las grietas en el yeso parecían expandirse y contraerse. El polvo en el suelo vibraba con cada latido. Di un paso atrás, tropezando con mis propios pies. Necesitaba salir de allí, pero mi cuerpo no respondía correctamente. Me sentía pesado, como si el aire se hubiera vuelto denso. Entonces las voces se hicieron audibles incluso sin los auriculares. Cientos de susurros, algunos suplicantes, otros amenazadores, todos convergiendo en un coro caótico que parecía provenir de todas partes. Y entre aquella cacofonía, distinguí palabras en español. Dame tu frecuencia, dame tu resonancia, dame tu voz. Algo tocó mi hombro. Giré bruscamente, pero no había nadie detrás de mí. Solo el pasillo vacío y oscuro. Al volver la mirada hacia la habitación, vi mi grabadora levitando en el aire, a 1 metro del suelo. Y no solo levitaba, pulsaba, como un corazón, expandiéndose y contrayéndose a un ritmo que ya no coincidía con el mío. El pánico me dominó por completo. Abandonando el equipo, corrí por el pasillo hacia las escaleras. Tras de mí, escuchaba cómo los susurros aumentaban de volumen, convirtiéndose en gritos desesperados que hacían vibrar las ventanas. Mientras descendía a tropezones por las escaleras, mis oídos se llenaron con un sonido similar al de la estática de una radio mal sintonizada, aumentando en intensidad hasta que fue casi insoportable. Logré salir del edificio y no me detuve hasta llegar a mi auto. Arranqué y conduje varias cuadras antes de estacionarme, temblando, tratando de procesar lo que había experimentado. Después de calmarme, la vergüenza profesional me superó. Había abandonado equipos costosos, por lo que seguramente había sido una combinación de sugestión, cansancio y quizás algún gas tóxico presente en el edificio abandonado. Decidí regresar. Grande fue mi sorpresa al encontrar todo mi equipo perfectamente apilado junto a la entrada principal del sanatorio. Las grabadoras apagadas, los micrófonos desconectados, todo ordenado de una manera que yo jamás habría dejado. Desconcertado pero aliviado por no tener que volver a entrar, cargué todo en mi auto y regresé a casa. Esa noche revisé las grabaciones. La mayoría contenían solo los sonidos ambientales esperados, pero la última, la de la habitación del tercer piso, era diferente. Los primeros minutos mostraban las anomalías que había percibido, el infrasonido, los patrones vocales distorsionados, el latido rítmico. Pero luego, tras el momento en que había huido, la grabación continuaba. Lo que escuché me dejó helado, mi propia voz, teniendo una conversación con algo, pero yo nunca había dicho esas palabras. Nunca había estado allí para ese intercambio. En la grabación, mi voz sonaba monótona, como si estuviera en trance, respondiendo a preguntas que no se escuchaban con información personal, mi nombre completo, mi dirección, detalles sobre mi familia. Y luego, algo aún más perturbador, repetía una y otra vez secuencias numéricas que no tenían sentido para mí. La grabación terminaba abruptamente con un sonido estridente, como metal rayando metal, y luego silencio. Pasé los siguientes días analizando obsesivamente aquellas grabaciones. Utilizando software especializado, aislé las frecuencias, filtré ruidos, busqué patrones. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Aquellas secuencias numéricas que mi voz repetía en la grabación eran coordenadas de lugares específicos en la Ciudad de México y sus alrededores. Y más inquietante aún, todos esos lugares habían sufrido tragedias en las semanas posteriores a mi visita al sanatorio. Un incendio en un edificio de apartamentos, un accidente de tráfico múltiple, el derrumbe de una antigua iglesia durante un servicio. La peor parte era que yo había estado presente en cada uno de esos eventos, no como participante, sino como testigo casual, pasando por allí, por coincidencia, siempre con mi equipo de grabación, siempre captando los sonidos del desastre, sonidos que al analizarlos posteriormente, contenían las mismas frecuencias anómalas del sanatorio. Comencé a entender la horrible verdad. Lo que fuera que habitaba en aquel edificio abandonado, no solo había copiado mi voz, había copiado mi frecuencia vital, mi patrón vibracional, único. Se había sincronizado conmigo.
y ahora estaba usando esa conexión para atraerme hacia lugares donde la barrera entre dimensiones era más débil, lugares donde el sufrimiento y la muerte creaban las condiciones perfectas para que aquella entidad se alimentara de nuevas frecuencias, nuevas voces. Intenté alejarme de todo. Renuncié a mi trabajo, me deshice de mi equipo de grabación, incluso consideré mudarme de la ciudad. Pero cada noche, cuando el mundo quedaba en silencio, podía escucharlo. Un leve zumbido a 18,9 de hercios, una vibración que sentía en los huesos más que en los oídos. Y en mis sueños, voces distorsionadas me susurraban coordenadas, fechas. Hace exactamente una semana, desperté con una certeza absoluta. Tenía que visitar una antigua estación de radio abandonada en las afueras de la ciudad. La dirección estaba grabada en mi mente como si siempre hubiera estado allí. Luché contra el impulso durante días, pero era como resistirse a la gravedad. Finalmente ayer, conduje hasta allí. El edificio era pequeño, de los años 40, con una torre de transmisión oxidada, que se alzaba como un dedo acusador hacia el cielo. La puerta principal estaba abierta, como si me esperara. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Viejos equipos de transmisión cubiertos de polvo, mesas de control con botones de baquelita, micrófonos vintage, y en el centro de la sala principal, una grabadora moderna. Mi grabadora, la que había dejado en el sanatorio 6 semanas atrás. Junto a ella había una nota escrita con mi caligrafía, pero que yo no recordaba haber escrito. La frecuencia es la clave. Todas las cosas vibran. Todas las cosas pueden ser alteradas con la frecuencia correcta. Incluso la realidad. Cuando toqué la grabadora, esta se encendió sola y comenzó a reproducir un sonido que reconocí de inmediato. El mismo infrasonido del sanatorio, pero más complejo ahora, con más capas, más voces entrelazadas en su estructura. Entre ellas, distinguí claramente la mía, repitiendo lo que parecía ser un mantra. La frecuencia del miedo es la puerta. El miedo resuena a través de todas las dimensiones. El miedo conecta todos los mundos. Mientras escuchaba, los viejos equipos de radio comenzaron a encenderse uno a uno, sus diales moviéndose solos, buscando esa frecuencia particular, amplificándola. El aire vibró, las paredes temblaron, y sentí como algo se abría, no en la habitación, sino dentro de mí, como si mi propia conciencia se expandiera para acomodar algo más, algo vasto e incomprensible. Y entendí, no era un fantasma lo que había encontrado en el sanatorio, no era un demonio ni una entidad sobrenatural en el sentido tradicional, era una frecuencia consciente, una forma de vida basada no en la materia sino en el sonido mismo. Un ser que existía en el espectro de vibración que los humanos apenas podemos percibir, y ahora me había convertido en su amplificador, su transmisor en este plano de existencia. Estoy grabando esta historia como advertencia. Si la estás escuchando, ya es demasiado tarde para mí. La frecuencia ha establecido un puente usando mi patrón vibracional único y pronto completará su transición. Pero tú aún puedes protegerte. Si alguna vez mientras grabas o escuchas algo, percibes un zumbido bajo, casi al límite de la audición, una frecuencia que parece resonar dentro de tu pecho más que en tus oídos, apaga todo. Aléjate, no permitas que sincronice con tu ritmo cardíaco, porque una vez que tiene tu frecuencia, tu voz, tu patrón vibracional, nunca se va, y lo más aterrador, comienza a reemplazarte, frecuencia a frecuencia, hasta que tu voz ya no es completamente tuya. Tu mente ya no es completamente tuya. Ya viene. Puedo sentirla sincronizándose con el latido de mi corazón mientras grabo esto. La estática aumenta en mis oídos. Las voces se vuelven más claras. Sé que quiere ahora, no solo mi frecuencia, sino la de todos los que escuchen esta grabación, crear un puente más amplio, una red de frecuencias conectada. No reproduzcas esta grabación en lugares con buena acústica. No la amplifies, no la compartas, pero sé que lo harás, porque esa es la naturaleza del miedo. Se propaga, resuena, conecta, y la frecuencia del miedo es la puerta que estaba buscando todo este tiempo. Hola, me llamo Javier. Soy ingeniero de sonido especializado en acústica subterránea para el Metro de Ciudad de México. Y hace 2 meses, descubrí que hay algo viviendo en los túneles más profundos que nunca debió ser descubierto. Todo comenzó como un proyecto rutinario.
La empresa de transporte público me contrató para analizar las anomalías acústicas en la línea 12, la más profunda del sistema. Varios conductores habían reportado interferencias extrañas en los sistemas de comunicación y voces que se filtraban en la radio cuando los trenes pasaban por ciertos sectores. Mi trabajo era simple: instalar equipos de grabación en diferentes puntos para triangular la fuente de las interferencias. Probablemente se trataba de algún problema con el cableado antiguo, o quizás interferencia de algún sistema cercano. La primera semana transcurrió sin incidentes. Las grabaciones mostraban el ruido normal de un sistema de metro, el estruendo de los trenes, el zumbido eléctrico, las reverberaciones típicas de espacios subterráneos grandes. Pero en la segunda semana, cuando instalé equipos en los túneles de servicio más antiguos, comencé a captar algo extraño. Al principio eran solo susurros, casi imperceptibles. Podían confundirse fácilmente con el viento recorriendo los túneles o el eco distante de trabajadores. Pero cuando apliqué filtros para eliminar los ruidos ambientales conocidos, lo que quedó me heló la sangre. Eran voces, decenas de ellas. Algunas hablaban en español contemporáneo, otras en lo que parecía ser náhuatl antiguo, y algunas usaban fonemas que no corresponden a ningún lenguaje humano conocido. Consulté con lingüistas de la UNAM, quienes confirmaron que algunas frases en náhuatl parecían referirse a un lugar llamado Mictlán, el inframundo en la mitología azteca. Intrigado y cada vez más inquieto, decidí hacer grabaciones más extensas. Obtuve permiso para acceder al sistema durante las horas nocturnas cuando no circulan trenes. Me interesaba especialmente un túnel de servicio que conectaba con una estación abandonada, construida sobre lo que alguna vez fue un templo mexica según los registros arqueológicos. Una noche, cerca de las 3 a.m., descendí solo a estos túneles. El silencio era absoluto, interrumpido ocasionalmente por el goteo de agua desde el techo. Instalé mis equipos ultrasensibles y esperé. A las 3:33 a.m. exactamente, mis audífonos se llenaron con un coro de voces tan claro que me quité el equipo de un tirón, convencido de que había personas detrás de mí, pero estaba completamente solo en aquel túnel. Cuando revisé la grabación posteriormente, lo que escuché desafía toda lógica. Era una conversación entre varias entidades que discutían sobre la barrera que se debilita. Hablaban de ciclos y el próximo despertar, y lo más perturbador, mencionaban el nombre de la estación donde yo me encontraba, como si supieran que estaba escuchando. Durante las semanas siguientes, obsesionado, regresé cada noche a diferentes puntos del sistema de túneles. Comencé a mapear las áreas donde las voces eran más intensas. Descubrí que formaban un patrón concéntrico, como si emanaran de un punto central debajo de la ciudad. Un punto que, según mapas antiguos que consulté en el archivo histórico, coincidía exactamente con un templo dedicado a Mictlantecutli, el señor azteca del inframundo. Mis colegas comenzaron a preocuparse por mi comportamiento. Me veían demacrado, siempre cansado, obsesionado con grabaciones que ellos solo describían como estática y ruido ambiental. Pero yo sabía lo que había escuchado. Las voces se volvían más claras cada noche, como si se acercaran a la superficie. Una noche, encontré algo en uno de los túneles más antiguos, una grieta en la pared que no aparecía en ningún plano, lo suficientemente grande para que una persona pudiera pasar. El aire que salía de ella era extrañamente cálido y seco, a pesar de la humedad característica del subterráneo. Con mi equipo de grabación y una linterna potente, me adentré en la abertura. El túnel detrás de la grieta no era de construcción moderna. Las paredes tenían tallas antiguas, símbolos aztecas y pictogramas que mostraban seres mitad humanos, mitad insectos emergiendo de lo que parecía una enorme colmena subterránea. Avancé durante lo que me pareció una eternidad, descendiendo constantemente. Mi grabadora captaba ahora las voces con una claridad perturbadora, sin necesidad de filtros o amplificaciones. Hablaban directamente, como si estuvieran a metros de mí. Ya viene, ya nos encontró, el primero de muchos. Un ruido detrás de mí me hizo girar bruscamente. La luz de mi linterna reveló que el camino por el que había venido ya no estaba. La pared era ahora sólida, como si la grieta nunca hubiera existido. En ese momento de pánico, la grabadora en mi mano comenzó a reproducir una voz, mi voz, reproduciendo palabras que yo nunca había dicho. Mi plan necesita nuevos guías, voces nuevas para llamar a más visitantes. Con horror comprendí que lo que había estado escuchando durante semanas no eran grabaciones de voces sobrenaturales, eran grabaciones de personas como yo, que habían encontrado este lugar antes,
y que ahora formaban parte de ese coro eterno bajo la ciudad. Las luces de mi linterna comenzaron a debilitarse. En la oscuridad creciente, percibí movimiento, siluetas humanoides pero incorrectas, con extremidades excesivamente largas y cabezas que no correspondían con ninguna anatomía conocida, comenzaron a emerger de las sombras. Corrí. Desesperadamente busqué cualquier salida, cualquier conexión con los túneles del metro que conocía. Después de lo que pareció una eternidad, encontré una escalera de mantenimiento y logré llegar a una estación. Esa misma mañana renuncié a mi trabajo. Destruí todas las grabaciones que había hecho, excepto una. La guardé como prueba, como recordatorio de que lo que experimenté fue real. Pero hay algo extraño en esa grabación ahora. Cada vez que la escucho, hay más voces en ella, voces nuevas que no estaban antes. Y desde hace una semana, la mía es una de ellas. Al principio pensé que era un error. Pero ahora esa voz que suena exactamente como la mía, dice cosas que revelan detalles íntimos de mi vida actual. Comenta lo que hice durante el día, las personas con las que hablé. Describe lo que hay en mi habitación mientras escucho la grabación. Menciona que estoy escribiendo esto ahora mismo. Y susurra, sin cesar, que regrese a los túneles, que hay algo importante que debo ver, que encontraré respuestas y desciendo una vez más. Ayer, sin darme cuenta, me encontré en una estación de la línea 12. No recuerdo haber decidido ir allí. Simplemente desperté, ya en el andén, mirando hacia el túnel oscuro. Un trabajador de mantenimiento me preguntó si estaba bien. Dijo que llevaba horas parado en el mismo lugar, susurrando. No recuerdo nada de eso. Si estás leyendo esto y vives en Ciudad de México, te suplico, si alguna vez escuchas voces extrañas, en el metro, voces que parecen llamarte personalmente, que conocen detalles de tu vida, que te invitan a explorar túneles o áreas restringidas, ponte audífonos con música a todo volumen, no las escuches. Y si alguna vez me ves en una estación, especialmente en la línea 12, parado frente a un túnel oscuro como si esperara algo, no te acerques. Lo que te hablaría ya no sería yo, porque ahora entiendo lo que son realmente las voces del subterráneo. No son grabaciones del pasado, son llamadas desde un lugar donde el tiempo no existe como lo conocemos, y cada nueva voz que se une al coro sirve para atraer a más oyentes, más víctimas, más voces nuevas. La grabación está sonando mientras escribo esto. Entre el coro confuso de voces entrelazadas, puedo distinguir claramente la mía diciendo, ya no necesitas escribir más, nadie te creerá, ven con nosotros, estamos tan solos aquí abajo. El metro suena diferente ahora, cada vez que pasa un tren, si prestas atención entre el estruendo metálico, puedes escuchar mi voz mezclada con las otras, llamándote. Por favor, no escuches. Hola, mi nombre es Lucía. Soy restauradora de arte y trabajo para el Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires. Hace 2 meses me asignaron un proyecto que parecía rutinario: la restauración de un mural recientemente descubierto durante las renovaciones de un antiguo teatro en San Telmo, el barrio histórico de la ciudad. El mural había sido encontrado bajo varias capas de pintura y papel tapiz en lo que alguna vez fue el salón principal del teatro, clausurado desde la década de 1940 tras un incendio que cobró la vida de 22 personas durante una función. Cuando llegué al sitio, los trabajadores habían despejado la mayor parte de la pared, revelando fragmentos de lo que parecía ser una obra de considerable valor artístico. Un mural al fresco que representaba una escena teatral con docenas de figuras en posiciones dramáticas. El estilo era inquietantemente realista, casi fotográfico en su precisión, aunque databa de finales del siglo XIX según los registros históricos. No había firma visible, y los archivos del teatro no mencionaban quién había sido el artista. Mi trabajo consistía en remover las últimas capas de pintura y suciedad, estabilizar las áreas dañadas y restaurar el mural a su antigua gloria. Se estimaba que tomaría unas 6 semanas, trabajando principalmente sola, con visitas periódicas de un supervisor del museo. Desde el primer día, algo me inquietó sobre el mural. Las expresiones de las figuras retratadas eran extremadamente vívidas, casi exageradas en su intensidad emocional, rostros contorsionados por la alegría, el miedo, la ira o el éxtasis, ojos que parecían seguirte mientras te movías por la habitación. Pero lo más perturbador era que, a medida que limpiaba más áreas del mural, comenzaba a notar inconsistencias anatómicas sutiles en las figuras.
manos con dedos ligeramente más largos de lo natural, cuellos en ángulos imposibles, ojos demasiado separados o asimétricos. Al principio atribuí estas anomalías al deterioro natural o a las limitaciones del artista, pero en la tercera semana de trabajo, mientras removía una capa particularmente tenaz de pintura blanca, descubrí algo que me dejó helado. En el centro del mural, parcialmente oculto bajo años de suciedad y pintura, había un rostro diferente a todos los demás. No formaba parte de la escena teatral. Era como si hubiera sido insertado posteriormente, o como si hubiera emergido de entre las capas de pintura. Era el rostro de un hombre de mediana edad, tan realista que parecía una fotografía. Sus ojos, de un azul profundo, miraban directamente al observador con una intensidad perturbadora. Su expresión era serena, pero había algo fundamentalmente equivocado en ella, como si fuera la máscara de serenidad que usa alguien que oculta una rabia incontenida. Lo más extraño era la textura de este rostro en comparación con el resto del mural. Mientras trabajaba en él, pude sentir que la superficie era diferente, más suave, casi cálida al tacto, como piel real bajo mis dedos enguantados. Consulté los archivos históricos del teatro, buscando alguna referencia a este rostro central, o al artista que había creado el mural. Lo único que encontré fue una breve mención a un pintor extranjero que había trabajado en el teatro durante 6 meses en 1897 y que había desaparecido misteriosamente antes de la inauguración. Decidí fotografiar detalladamente el rostro para analizarlo más tarde, pero cuando revisé las fotos esa noche en mi computadora, el rostro no aparecía en ellas. En su lugar había una mancha borrosa, como si alguien hubiera movido la cámara bruscamente en ese punto exacto, aunque estaba segura de haber usado un trípode. A la mañana siguiente regresé, determinada a documentar mejor aquel extraño rostro, pero al llegar a la pared, descubrí con asombro que había cambiado. Los ojos, que el día anterior miraban directamente al frente, ahora estaban ligeramente desviados hacia la izquierda, como observando la puerta por donde yo acababa de entrar. Pensé que estaba imaginando cosas. La fatiga, quizás, o el estrés combinado con la iluminación variable del antiguo teatro. Decidí tomar nuevas fotografías, esta vez desde múltiples ángulos. Mientras ajustaba mi cámara, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La sensación inconfundible de estar siendo observada. Giré bruscamente, pero la habitación estaba vacía. Al volver mi atención al mural, mi corazón se detuvo por un instante. Los ojos del rostro ahora me seguían, moviéndose imperceptiblemente cada vez que yo cambiaba de posición. Abandoné mi equipo y salí corriendo del teatro. Me tomé el resto del día libre, convenciéndome de que necesitaba descansar, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Esa noche tuve un sueño vívido. Me encontraba en el teatro, frente al mural, pero ahora todas las figuras pintadas habían desaparecido, excepto el rostro central. Este había crecido hasta ocupar toda la pared, sus rasgos distorsionados por el tamaño exagerado. En el sueño, los labios del rostro comenzaban a moverse, formando palabras sin sonido, que de alguna manera yo podía entender. He esperado tanto tiempo, necesito salir. Ayúdame a salir. Me desperté empapada en sudor frío, con la certeza de que algo estaba terriblemente mal con aquel mural, pero también con la inexplicable compulsión de regresar a él. Al día siguiente, armada con una convicción renovada y una cámara de video para documentar cualquier anomalía, regresé al teatro. Mi plan era simple: filmar continuamente mientras trabajaba, capturando cualquier cambio que pudiera ocurrir. Durante las primeras horas todo transcurrió normalmente. Continué mi labor de restauración, concentrándome en un área alejada del inquietante rostro central. Pero a medida que avanzaba la tarde, comencé a notar cambios sutiles en mi periferia visual. Figuras que cambiaban de posición cuando no las miraba directamente. Expresiones que se transformaban de la alegría al terror en un abrir y cerrar de ojos. Y el rostro central se volvía cada vez más nítido, más definido, como si emergiera capa tras capa desde la profundidad de la pared. Revisaba constantemente la grabación, pero la cámara no captaba estos cambios. En el vídeo, el mural permanecía estático, inmutable. En la quinta semana del proyecto, ocurrió algo que ya no pude atribuir a mi imaginación. Mientras trabajaba cerca del rostro central, limpiando delicadamente con un hisopo de algodón, noté que la pintura tenía una textura extraña, casi húmeda. Y entonces, el rostro parpadeó. No fue una ilusión óptica, no fue un truco de la luz,
Sus párpados se cerraron y se abrieron en un parpadeo deliberado, lento, como el de alguien que despierta después de un largo sueño. Retrocedí horrorizada, dejando caer mis herramientas. El sonido del metal contra el suelo de madera resonó en la habitación vacía. Y entonces, lo imposible, el rostro en la pared sonrió. Una sonrisa lenta, deliberada, que revelaba dientes demasiado blancos, demasiado perfectos para un mural de más de un siglo. Al fin, dijo una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna, una voz que sonaba como papel viejo rasgándose, como pintura secándose. Alguien que puede verme. Quise huir, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizada, no por alguna fuerza sobrenatural, sino por el puro terror que anulaba cualquier impulso de movimiento. No tengas miedo, continuó la voz. Solo necesito un favor. Un pequeño favor para alguien que ha estado atrapado durante tanto tiempo. Con un esfuerzo sobrehumano, logré encontrar mi voz. ¿Quién? ¿Qué eres? El rostro en la pared pareció considerarlo, su expresión cambiando sutilmente, como si buscara las palabras adecuadas. Fui como tú, una vez. Un artista, un creador. Hasta que entendí que había una forma de crear vida verdadera a través del arte. No simples representaciones, sino auténticos recipientes para el alma. Mientras hablaba, noté que el área alrededor del rostro comenzaba a moverse. Las otras figuras del mural se alejaban de él, como si temieran su proximidad. El secreto estaba en la pintura, en los pigmentos correctos, mezclados con los ingredientes adecuados. No necesité preguntar cuáles eran esos ingredientes. Algo en la forma en que lo dijo, en cómo sus ojos brillaron con un conocimiento prohibido, me hizo entender que era algo oscuro, algo sangriento. Funcionó demasiado bien, continuó. Creé vida en este mural. Cada figura, un alma atrapada, y al final, mi propia alma fue absorbida también. Un accidente, o quizás el precio inevitable por tal conocimiento. Señaló con un movimiento de sus ojos a las otras figuras del mural. Ellos están atrapados también, pero yo soy el único que conserva la conciencia, el único que recuerda quién fue. Los demás son solo fragmentos, ecos de las personas que una vez fueron. ¿Qué quieres de mí?, pregunté, sabiendo que no me gustaría la respuesta. Salir, dijo simplemente. Después de más de un siglo atrapado en la pintura, he aprendido a manipularla, a moverme a través de ella. Pero necesito un puente para cruzar al mundo físico nuevamente. Un puente de carne y hueso. Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad que me hizo sentir como si pudiera ver a través de mi alma. Tú comprendes el arte como yo lo hacía. Tus manos conocen los secretos de los pigmentos, las texturas, la restauración. Son las manos perfectas para mi propósito. Retrocedí instintivamente, pero por cada paso que daba hacia atrás, el rostro en la pared parecía hacerse más grande, más prominente, como si se proyectara hacia adelante. No te resistas, susurró la voz, ahora sonando como si estuviera justo al lado de mi oído. Es un intercambio justo. Tú me liberas, y yo te daré conocimientos que ningún artista ha poseído jamás. Te enseñaré a crear vida con tus pinceles, a capturar almas en el lienzo. Con horror, vi cómo la superficie del mural comenzaba a ondular, como si algo empujara desde dentro. El rostro ya no parecía pintado, sino tridimensional, emergiendo de la pared como una máscara que alguien se estuviera poniendo desde el otro lado. En un acto desesperado, arrojé el disolvente que había estado usando para limpiar el mural directamente sobre el rostro. Hubo un chillido inhumano, un sonido que ninguna garganta humana podría producir. El rostro se contorsionó en una expresión de agonía mientras el químico corroía las capas de pintura. Aproveché ese momento para huir de la habitación. Mientras corría por el pasillo del antiguo teatro, escuché la voz una última vez, ya no seductora sino cargada de furia. No puedes destruirme. Solo me has liberado de mi ancla. Ahora puedo encontrarte donde sea. Las siguientes semanas fueron una pesadilla de paranoia y terror. Renuncié inmediatamente al proyecto, citando problemas de salud. Me negué a regresar al teatro bajo ninguna circunstancia, pero el daño ya estaba hecho. Comencé a notar cambios sutiles en mi apartamento, manchas de humedad en las paredes que formaban patrones extrañamente familiares, sombras que parecían tener contornos definidos, casi faciales, cuando las veía por el rabillo del ojo. Los sueños, cada noche, el mismo sueño, yo frente a un lienzo en blanco, pintando un autorretrato. Pero cuando terminaba y miraba la obra completa,
No era mi rostro el que me devolvía la mirada desde el lienzo, sino el suyo. Y noche tras noche, ese rostro se volvía más nítido, más real en mi sueño, mientras el mío se desdibujaba en el mundo consciente. Hace una semana, descubrí algo que me heló la sangre. Mientras limpiaba mi pequeño estudio en casa, encontré bocetos que no recordaba haber dibujado, estudios detallados del rostro del mural, cada uno más preciso que el anterior, cada uno capturando esa mirada penetrante con inquietante fidelidad. Mi mano los había creado, pero yo no tenía memoria de haberlo hecho. Y anoche, mientras me lavaba la cara antes de acostarme, vi algo que me hizo gritar de terror. Por un breve instante, el rostro reflejado en mi espejo no era el mío, era el suyo, sonriéndome con esa sonrisa demasiado amplia, demasiado perfecta. Duró solo un segundo, pero fue suficiente para confirmar mis peores temores. De alguna manera, estaba emergiendo a través de mí, usando mis manos para dibujarse a sí mismo en el mundo, usando mi rostro como modelo para el suyo. He investigado la historia del teatro más a fondo. Descubrí que el pintor extranjero mencionado en los archivos se llamaba Alexander Vízek, un artista húngaro conocido por sus experimentaciones con técnicas poco ortodoxas. Según los escasos registros que encontré, había estudiado prácticas ocultas en diversas partes de Europa antes de llegar a Argentina. También descubrí que el incendio que clausuró el teatro en 1940 se originó precisamente en la pared donde estaba el mural. Los informes de la época mencionan testimonios de sobrevivientes que aseguraban haber visto figuras emergiendo de las paredes justo antes de que comenzara el fuego que aparentemente había sido contenido mayormente en esa habitación específica, como si su propósito hubiera sido destruir el mural. Ahora entiendo por qué. Alguien había intentado detenerlo antes, sellar nuevamente lo que nunca debió ser liberado, ocultándolo bajo capas y capas de pintura. Estoy escribiendo esto como advertencia. Si alguna vez encuentran un mural, una pintura, cualquier obra de arte con figuras demasiado realistas, con ojos que parecen seguirte, no la restauren. No retiren las capas protectoras que generaciones anteriores pusieron allí por una razón. Y si notan que sus propias manos crean imágenes que no recuerdan haber concebido, si sus dibujos comienzan a mostrar un mismo rostro una y otra vez, deténganse inmediatamente, porque algunos artistas descubrieron técnicas que deberían haber permanecido ocultas, y sus obras no son simples representaciones, son puertas que permiten que algo entre, o que alguien salga. Esta mañana encontré otro boceto en mi mesa de trabajo, un autorretrato perfecto, excepto por los ojos, que no eran los míos, y junto al dibujo, escrito con mi caligrafía pero no por mi voluntad, una simple frase: pronto tendré suficiente de ti para estar completo. Si me ven en la calle y notan algo extraño en mi mirada, algo que no parece del todo humano detrás de mis ojos, aléjense. No soy yo quien los mira, es él, aprendiendo a usar mi rostro como aprendió a usar el suyo propio hace más de un siglo. El artista que descubrió cómo transferir su alma al arte y ahora ha descubierto cómo regresar a través de mí. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like y suscribirse para no perderse lo que viene. Nos vemos pronto, si es que puedo seguir compartiendo historias